Muy buenas noches aquí en Paraterrestre, esta noche de nuevo con los compañeros Carlos y Pablo para hablarles nuevamente de la historia ufológica norteamericana que ha impulsado alrededor del mundo todo este afán de resolver este fenómeno que ha sido de manera mundial. Le quiero dar las gracias a todas las personas que están mirando este programa. Hemos recibido muy buenos comentarios y le invitamos a que inviten a sus amigos y familiares a que entonicen en este canal para enterarse de lo que es la ufología de una manera científica, de una manera histórica, sin ningún tipo de aseveraciones inciertas ni sin ningún tipo de especulación. Simplemente enseñando las pruebas que durante 70 años han ido acumulando. Esta noche les voy a traer lo que ocurrió entre el tiempo que pasó del proyecto Grudge al proyecto Blue Book. Durante estos años, voy a ir un poquito más atrás para hacer un recuento. La vez pasada estuvimos hablando del cierre del proyecto Blue Book. Lo más importante del cierre del proyecto Blue Book que yo considero es que cuando el proyecto va al Pentágono a dar su reporte, el Pentágono les dice, número uno, que no hablen de que estos artefactos son extraterrestres, ¿verdad? Y número dos, que tampoco digan que estos son tecnologías exóticas que puedan ser de los alemanes, de los nazis. Le prohíben decir esas cosas. Y yo me pregunto por qué. Y ahí fue que nos quedamos. Ahora, en el 1950, estamos ya en el 1950 para este tiempo, empieza a ocurrir las primeras partes de la guerra en Corea. Esto pues trajo distracción para el público en términos de lo que estaba pasando con el gobierno y las Fuerzas Armadas y los objetos voladores no identificados. Había un problema muy grande que yo he mencionado anteriormente, que no había un programa oficial para estudiar y para analizar lo que estaba pasando con estos objetos. Se estaban viendo desde la década del 40, de los 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Y el ejército y el Pentágono y el gobierno hacen un intento de organizar unos proyectos para poder bregar con el problema. Pero esto no se le estaba, esta información no se le estaba dando al público. Ahora, debido a que el gobierno no estaba organizado, los pilotos y personas que habían tenido experiencias de haber visto algún artefacto volando que no describía nada de lo que ellos conocían, empezaron a hablar fuera de los canales militares. Empezaron a hablar con periódicos, empezaron a hablar con revistas, y también les hablé de que existía una desorganización grandísima dentro del Pentágono. El Navy no sabía, la Marina no sabía lo que estaba haciendo la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea no sabía lo que estaba haciendo el Ejército, porque se habían separado, la Fuerza Aérea y el Ejército eran un componente, pero para estos tiempos se separan y ninguno de los tres sabe lo que está haciendo el otro en términos de estos reportes que están recibiendo por parte de militares, mayormente por pilotos. Bueno, ya que conectamos con la vez pasada, voy a avanzar y les voy a tratar de decir lo que ocurrió entre el proyecto Grudge y el proyecto Blue Book. La mayor parte de las personas piensan que un proyecto se cerró y empezó el otro. Y esto pues no fue así, no fue cierto. Lo que ocurrió fue que, como les dije anteriormente, empieza los problemas con la guerra de Corea y la prensa empieza a ponerle ojos a la guerra de Corea y se aleja de las cuestiones de los objetos voladores no identificados. Además de que dentro de las Fuerzas Armadas se está empezando a dar órdenes de que le digan a las personas del público de que estos son
mayormente cuestiones que la gente se imagina, que estos son globos experimentales, que esto no es real, que esto son confusiones que tiene la gente con cuestiones atmosféricas, etcétera, etcétera. Pues los periódicos y las revistas empiezan a entender de que esto no tiene ninguna importancia porque lo que están recibiendo las Fuerzas Armadas es que esto no es importante, que no hay ninguna nave extraterrestre. El proyecto cierra, pero por causa de la desorganización que todavía existía en aquel momento, los pilotos siguen dándole información a las revistas y a los periódicos. Al igual que el público en general está viendo cosas que están pasando y le están llamando a la Fuerza Aérea, están llamando al Ejército y le están llamando y le están preguntando que si eso es parte de lo que ellos están haciendo. Y no solamente eso, sino que las compañías que producían los famosos globos empiezan a llamar a la Fuerza Aérea y a las fuerzas al Navy, al Army, y empiezan a llamar a diferentes entidades gubernamentales, para decirles que estos no son los globos que ellos producen, que no puede ser que sean globos porque ellos los producen y ellos saben cómo son los globos y que estos no son esos globos, que quieren tener una contestación a eso. Durante ese tiempo, lo que más se consigue en términos de documentación se consigue bajo un proyecto y unos documentos de inteligencia de la Marina. La Marina en estos tiempos empieza a interesarse en el fenómeno porque de la Marina están saliendo ya muchos pilotos y muchos barcos reportando que están viendo el fenómeno. Y estos documentos que empiezan a salir, esta información que se puede conseguir, salen de la División de Inteligencia de la Marina, de la oficina del jefe de la Marina, y el código de este grupo de análisis es el código 0P322F2. Para cualquier persona que lo quiera buscar, bajo ese código puede encontrar la información que yo estoy proveyendo. El código, lo repito de nuevo, es el código 0P322F2. De ahí es que sale esta documentación. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? La Marina empieza a investigar una cosa que está pasando en las islas de Kodiak, cerca de Alaska. La Marina empieza a reportar que están ocurriendo avistamientos de artefactos que están volando a unas velocidades que era imposible en el momento que fueran de ningún miembro de las Fuerzas Armadas, de ningún artefacto de las Fuerzas Armadas, porque estaban corriendo unas velocidades de unas 10.000, a veces de 10.000 millas por hora, 1.800 millas por hora, que no ningún avión que se tenía en aquel momento podía volar así de rápido, y empiezan a reportar esto a los niveles más altos. Hay un ambiente de desconfianza, de disgusto y de confusión, como dije, y la cuestión de los UFO se convierte en una distracción para los periódicos, pues no le están haciendo no le están prestando ninguna atención a esto, pero empiezan a ocurrir cosas en las bases militares, como por ejemplo empiezan a haber avistamientos en Arizona, en la base de Davis Monthan. Empiezan a ver empieza a involucrarse en aquellos tiempos la Fuerza Aérea de nuevo, la CIA y el FBI empiezan a involucrarse en actividades para conseguir inteligencia de lo que está pasando. Y empiezan los pilotos de nuevo a dar reportes de lo que estaba pasando, como por ejemplo en lo que pasa en la isla de Kodiak. Lo más importante del reporte es que los pilotos entienden que es problemático y que es posiblemente peligroso para la seguridad nacional lo que está ocurriendo en la isla de Kodiak.
Este ejercicio, por cuestiones de tiempo, no lo puedo explicar detalladamente, pero como ya dije, bajo el código que les di lo pueden encontrar. Y este ejercicio es uno de los mejores documentados de ese año por las autoridades militares. Como estaba diciendo, la Marina se interesa y empieza a pedirle al Congreso que hagan algo, que les digan algo, que qué van a hacer con estos encuentros, con estos avistamientos, que cuáles son las directrices para bregar con esto, etcétera, etcétera. No existen hasta ese momento ningún tipo de directrices para bregar con esto. También empieza, de la Marina empiezan muchas de las personas a hacer leaks de información y hablar sobre esto a la revista, al True Magazine, que era una revista que habían comenzado a publicar cuestiones que tenían que ver con estos voladores no identificados al público en general. Y el público pues quería saber y querían contestaciones, como ahora mismo el público todavía hoy en día quiere saber qué es lo que está pasando. Toda esta presión empieza a amontonarse después de que ocurre en Pope Air Force Base en North Carolina, ocurre otro avistamiento en donde los pilotos pues entendieron que era peligroso porque estaban volando en espacio aéreo que pertenecía a la milicia y que ellos no tenían ningún control de lo que estaba pasando por las bases. En uno de los acontecimientos, las naves volaron por encima de la pista de donde los aviones despegaban y todo el mundo los vio. Y para evitar, las Fuerzas Armadas, para evitar que se creara un caos, cogieron a un doctor en física. El doctor era de apellido Fitz, Paul Fitz, y él era del laboratorio de medicina aérea, y lo empiezan a usar para que él diga que estos son cuestiones psicosociales, que no tienen veracidad, que estos son cosas que la gente se están imaginando, que el laboratorio ha hecho experimentación y que han llegado a la conclusión que esto es imaginación de la gente. Pero la gente es más inteligente que eso y saben que no se están imaginando las cosas, en especial los pilotos, que no se las están imaginando, y se empieza a ver una confusión entre lo que dice la milicia, lo que dicen los miembros de la milicia que están sacando información fuera de los canales sin permiso, y de lo que dice la gente del público que lo ha visto. Hay un encuentro ahí en donde no hay otra manera que decir que la Fuerza Aérea estaba mintiendo, que la Marina estaba mintiendo, que el Ejército estaba mintiendo. Llega un momento en que la Comisión Atómica de va al Congreso y va al Pentágono están muy enfadados porque le dicen que cerca de lugares en donde ellos están haciendo el trabajo atómico, experimentaciones atómicas, etcétera, y en lugares donde ya hay cohetes y todo, pues están apareciendo estas naves y están interviniendo en las cosas que ellos están haciendo. Inclusive el comandante de White Sands, donde se estaban haciendo experimentos y prácticas con cohetes, los últimos cohetes que se habían desarrollado, el comandante de la base tiene unos avistamientos, ve unas naves. Estas personas eran un ingeniero graduado de la Academia de Ingeniería de la Marina. Y este señor pues está diciendo que eso no era nada que nosotros producíamos, que eso no era psicosocial, que no eran problemas psicológicos que tenía la gente, que él lo había visto, que sus científicos los habían visto, y que lo que él decía, que había que estar bien pendiente, es que estos no eran fenómenos atmosféricos, porque tenía una cosa en especial, que era aceleración. Ningún tipo de fenómeno atmosférico
acelera. Coge una velocidad y esa velocidad se queda constante y luego pierde esa velocidad. Estos objetos volaban y bajaban de velocidad y subían de velocidad y viraban de unas maneras vertiginosas, y ellos los habían visto, y él pues no está de acuerdo. Ellos no están de acuerdo de lo que está diciendo la Fuerza Aérea, etcétera, etcétera. Bueno, este señor termina siendo reemplazado, lo mandan a un barco fuera de tierra, le quitan el comando de White Sands, ponen a otra persona y se empieza a crear una cultura de mantener la boca cerrada y de no hablar de esto, porque si no pierdes tu trabajo, pierdes tu posición dentro de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, se empieza a crear un debate dentro del Congreso. Una de las personas que trae estas cosas al Congreso es el señor Edward Rupert, que más tarde se hablará de él, que empieza a ser una de las personas de liderato que corre el proyecto Blue Book más tarde. En este tiempo, Edward Rupert, está hablando con, ¿sabe? Está tratando de oír a la Comisión de Energía Atómica. Y la Comisión de Energía Atómica la está reportando a él que están viendo unas bolas verdes cerca de donde ellos están trabajando en proyectos de la Fuerza Aérea. Rupert empieza a oír todo esto y empieza a tratar de encontrar la historia de esto, de los poquitos años que se están haciendo, y empieza a pensar pues que esto tiene un problema grandísimo para las fuerzas y para la seguridad nacional, y le está llevando esta preocupación al Congreso, al Pentágono. Y también Rupert está tratando de controlar un poco la opinión pública a través de los periódicos y de los magazines, en especial de True Magazine. Luego de eso, le dicen a Rupert que va a estar, no hay ningún proyecto, pero que él va a ser la persona que va a recibir los reportes que se están dando. Él era capitán. Y lo hacen jefe de lo que podríamos decir que hay un proyecto, pero el proyecto no tiene ningún nombre. Simplemente que es Rupert recogiendo los reportes que les están dando. Pero Rupert empieza a tener la opinión, al igual que otras personas dentro, como las personas dentro de la Comisión Atómica, lo que le están diciendo al gobierno, que ellos creen que esto es extraterrestre. Y entonces Rupert empieza a decirle al gobierno también que él tiene un presentimiento, o que tiene una opinión de que estos artefactos son extraterrestres. Lo mismo que empieza a decir la división aeronáutica de General Mills, que eran los que producían los globos, los famosos globos. Empiezan a decirle que ellos saben que no son los globos que ellos producen, y que ellos tienen una idea de que esto puede ser paraterrestre, porque no hay nada dentro del planeta que haga las cosas que estos avistamientos estaban arrojando. Pues para eso, que esto no es una cosa que la conoce mucha gente, para eso la Fuerza Aérea, que estaba diciendo que no tenía ningún interés y que no estaba haciendo absolutamente nada por eso, asigna dinero para que se compren unas cámaras nuevas, para que se le haya trayectoria, se le haga trayectoria a estos objetos, y da $20,000 para comprar, que en aquel tiempo era bastante dinero, para comprar unas cámaras telescópicas que se llaman las cámaras Ascanian Tracking Telescopes. Esas cámaras todavía existen, están más adelantadas, pero todavía existen y se usan, y lo que hacen es que esas cámaras tienen sistemas para traquear algo que está volando, que te puede decir a qué velocidad está volando, a qué altura está, y darte diferentes datos de lo que está volando. Pues la Fuerza Aérea, que decía que no tenía ningún interés y que no estaba haciendo ningún tipo de estudio,
asigna dinero secretamente, asigna dinero, $20,000 para comprar esas cámaras para que se le haga tracking a estos objetos y se recoja data. Durante este tiempo en el Congreso, como dije anteriormente, se está discutiendo el problema. Algunos congresistas están diciendo que no, que están a favor de que eso no tiene ninguna importancia. Otros congresistas están diciendo que no, que sí tiene importancia de seguridad nacional. Y otros congresistas están diciendo que eso no hay que preocuparse porque esos son artefactos de proyectos que nosotros tenemos ahora o en aquel momento. O sea que suena perfectamente igual de lo que está pasando hoy en día en el Congreso, de lo que estamos hablando, pero estamos hablando de los años 50. O sea que la actitud del Congreso no ha cambiado y no hemos adelantado mucho en el Congreso en ese respecto. También aparece un nombre que es muy conocido en la ufología, que es Donald Menzel. Y Donald Menzel es una de las personas que era ejecutivo de Lockheed. Y entonces él está hablando de que él cree que eso de los objetos voladores no identificados que no existen. Ahora, sabemos que hoy en día Lockheed es una de las compañías, o es la compañía que más se mira, debido a que hay muchos proyectos oscuros en donde aparentemente ellos están operando naves que muchas personas están diciendo que tienen tecnología híbrida, tecnología de la Tierra y tecnología extraterrestre. Pero en aquel momento, pues, Lockheed ya estaba tapándose y estaba diciendo que ni siquiera los objetos voladores no identificados existían, cuando hay ya información de que en aquellos tiempos ya ellos estaban trabajando con esas tecnologías. Pero pues le pagan a Donald Menzel para que haga distracción y diga que eso de los objetos voladores, que eso no era una cosa que existía. También otra cosa que pasa en este tiempo es que los japoneses, al igual que los americanos, empiezan a ver destellos de luz que salen del planeta Marte. Y muchos de los físicos de las Fuerzas Armadas empiezan a especular y a decir dentro de los canales que ellos creen que esos objetos voladores no identificados, que esa tecnología que provenía probablemente de Marte. Y ellos se basaban en eso, en observaciones que habían tenido con telescopios de diferentes partes del mundo, en donde veían destellos salir del planeta Marte. El policy, la regla que la Fuerza Aérea continuó fue diciendo que no, que eso eran imaginaciones, globos, que la gente se confundía, que los UFOs no existían, pero como les dije anteriormente, estaban haciendo dinero para investigarlo. Para hacer un análisis pequeño y para terminar la charla, el general Charles Campbell en el 1950, en julio de 1950, se da cuenta de que las Fuerzas Armadas están cometiendo un error con la manera en que ellos están enforzando la orden de no hablar de esto y de la manera en que ellos están corriendo los programas. O sea, no habían programas, pero corriendo con este problema, como estaban manejando este problema. Y entonces empieza a tratar de reparar los errores que están cometiendo dentro de la milicia y especialmente dentro de la comunidad de inteligencia. Y básicamente él dice, o llega a la conclusión, de que haber cancelado el programa de análisis de Grudge, que había sido un error, que ese programa no debió haberse sido cancelado, que debió haber sido corriendo, y que otro de los problemas, de los errores que habían cometido, era incluir el personal de AMC
incluirlos en ignorar que este problema existía. Empezar a incluir a personas para traer debunking y decir que esto no existía, etcétera, etcétera. Y pues estaba pidiendo que se reabriera algún tipo de proyecto. Y hay otros años, continúan otros años sin abrir un proyecto, y de eso hablaremos la próxima vez. Si hay alguna pregunta o comentario, pues ahora tengo el tiempo para eso. Sí, Héctor, tengo una pregunta. Es en relación al año del proyecto Grush, creo que es entre 48 y 49. Y había un personaje activista de que se develara esta información al público. Hoy, como podemos conocer quizás hoy día, Steve Bassett, que es un activista que está haciendo presión en el Congreso para que se sepa lo que está pasando. En ese momento, en esa década, ¿podríamos hablar o arrojar algún nombre de alguna persona que se podría considerar importante dentro de la divulgación de este fenómeno, Cambi? Así que podríamos decir que tiene ese poder y esa fuerza. Sí, yo diría que había no solamente una persona, que habían varias personas que estaban tratando de que se divulgara lo que el gobierno sabía. Y el más importante que yo considero era el que editaba la revista de True Magazine. Además de eso, dentro de las Fuerzas Armadas había un montón de científicos, pero la voz de Rupert es la voz que más se estaba oyendo en el ámbito civil, al igual que en el ámbito militar, al igual que en el ámbito político. A quien estaban oyendo era Rupert. Y lo estaban oyendo a él porque no existía ningún proyecto y se le había pasado la bola a él de recibir los diferentes avistamientos que estaban teniendo los pilotos y que estaban teniendo los civiles. Aunque no se estaban investigando, los estaba recibiendo, y quien podía hablar de eso era él, y él no estaba siguiendo las pautas de la Fuerza Aérea, estaba hablando con todo el mundo. En aquel tiempo había un desarrollo bien grande, una desorganización bien grande dentro del sistema. En otras palabras, no había ningún sistema, y todo el mundo estaba hablando, todo el mundo estaba hablando, todo el mundo quería saber. El problema es que no se sabía lo que era, y como hoy en día, lo más probable el gobierno sabe más hoy que lo que sabían en aquel tiempo, pero continúan diciendo que no saben. Y puede ser que no sepan exactamente qué son, o quiénes son. Pero más tarde hablaremos de muchas pruebas que existen de que algunas de estas naves podemos saber de quiénes son y de dónde provienen. No, en ningún momento voy a decir que vamos a resolver este problema, que tenemos este problema resuelto, porque no es cierto. Pero algunas de estas naves ya sabemos, tenemos mucha información de saber que le pertenecen al gobierno o que están viniendo de compañías privadas. Pero sí, yo diría que la persona que más estaba hablando y a quien más estaban oyendo era a Edward Rupert, el capitán Edward Rupert. Héctor, te iba a hacer una pregunta. En esas primeras décadas del encubrimiento del fenómeno ovni extraterrestre, ¿cuán al tanto estaba el Congreso de estos informes que estaban presentando los militares, o qué comités del Congreso tenían conocimiento de todo esto? En aquellos tiempos no habían reportes al Congreso. Llegaba al Congreso información que le estaban dando personas particulares que se estaban comunicando con políticos y con congresistas, porque estaban demandando lo que estamos demandando hoy en día, que les dejaran saber qué era lo que estaba pasando, porque lo estaban viendo. Pero no se les reportaba al Congreso absolutamente nada, y no creo que hoy en día se les reporte al Congreso tampoco nada. Estos reportes siempre se quedaban en aquel tiempo dentro de la milicia. Había un sistema estructurado de comando, y los reportes llegaban y se mandaban a las oficinas, que por eso se llama el EMTO dentro del sistema militar, que es
cómo se arregla, a dónde tú tienes que mandar las cosas, quiénes son los jefes, tú sabes, todo eso, toda esa organización, y eso es lo que funcionaba en aquel tiempo. Llegaba un reporte y se suponía que este reporte se le mandara a la Marina. Estaban intercambiando, la Marina y la Fuerza Aérea estaban intercambiando reportes de estos informes y análisis, pero el ejército no estaba recibiendo ninguno. Entonces el ejército recibía informes de militares de tierra, pero no se los estaban dando la Marina ni la Fuerza Aérea. ¿Y qué me dices del presidente? ¿La oficina del presidente estaba al tanto de lo que estaba pasando? Eisenhower, Truman. No, a la oficina del presidente no se le mandaban reportes de esto. Se quedaban dentro de las alas militares. Y quizás se le daría un briefing al presidente, me imagino, de que mira, se están viendo unas cosas así, no sabemos lo que es, estamos investigando. Pero reportes como tal de análisis de lo que se creía, no se le enviaba nada al presidente ni al Congreso. Ahora que Pablo menciona al presidente Eisenhower, ¿qué nos puede decir Héctor al respecto de su discurso famoso sobre una amenaza que tenía en ese momento? ¿Se refería quizá a alguna nación particular o nos estaba tratando de decir algo al respecto? Bueno, de eso se ha hablado mucho, y lo que él dice es que habla de que tengamos cuidado con el industrial complex, con el complejo industrial de guerra. Y lo que él está hablando es que, pues, lo que yo estaba más o menos hablando desde el principio, de que aparentemente, desde el principio, hubo una separación de un grupo de personas en posiciones de poder dentro y fuera de la milicia, dentro y fuera del gobierno, que tenía que ver con las compañías que producían el armamento para el ejército. En otras palabras, al gobierno norteamericano le dieron un coup d'etat, ¿cómo se dice? Los derrocaron. Los derrocaron sin haber disparado un tiro y sin haber hecho absolutamente nada. Sí, un golpe de Estado. ¿Perdón? Un golpe de Estado. Sí, le dieron un golpe de Estado, y unas personas que tenían unos conocimientos especiales, de unas ciencias especiales, de unas tecnologías especiales, continuaron trabajando por su cuenta sin ninguna directiva de ningún país, ni de ningún presidente, ni de ningún gobierno. Y a eso es lo que yo personalmente creo que Eisenhower se estaba refiriendo, que tuviéramos cuidado de ese complejo industrial que hacía las armas para los Estados Unidos especialmente y para el mundo, que tuviéramos cuidado con ellos porque ellos estaban trabajando a rienda suelta, que nadie los estaba controlando. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día todavía. Dentro de esos paneles de investigación que se estaban llevando a cabo, como el proyecto Grush, el proyecto Sign y otros más que hemos mencionado aquí, ¿habían paneles destinados para ridiculizar, para ofuscar el fenómeno? No, en este momento no están organizados de esa manera. Ya están empezando a dar los primeros pasos. Eso ocurre más tarde bajo el panel Robertson. Oficialmente se dan las directivas para ridiculizar el fenómeno en cualquier lugar que aparezca y en cualquier foro que se esté hablando. Lo que sí se le estaba dando directiva a los militares de que no hablaran a los periódicos y a las revistas que estaban interesadas en el tema, porque la Fuerza Aérea no tenía ninguna manera de contestar, y todo el mundo estaba hablando por su cuenta y haciendo muchos comentarios que no eran la verdad. O sea, estaban haciendo especulación, cada uno estaba haciendo una especulación diferente, y salían muchas. Si buscas en esos años, vas a ver que cada uno de los pilotos que hacía el cuento de lo que había visto y le preguntaban qué creían, pues ellos decían que eran extraterrestres, que ellos creían que eran extraterrestres. Pero la Fuerza Aérea ya había dado una directriz a sus científicos y los había relevado de sus puestos, de los que estaban investigando el fenómeno para el Pentágono, y les había dicho que no le dijeran a nadie que eso era extraterrestre. Pero por el otro lado, gente que no había analizado lo que estaba ocurriendo estaba diciendo que eran extraterrestres, y la gente se estaba empezando
a pensar, a creer que si lo estaba diciendo un piloto de la Fuerza Aérea, un capitán, un mayor, pues que eran extraterrestres. Pero la verdad era que en ningún sitio se había dicho que eran extraterrestres, aunque los análisis de Groch, de los científicos de Groch, decían que ellos entendían que esto tenía que ser algo extraterrestre porque no había ninguna máquina en el mundo que pudiera hacer las cosas que estas máquinas estaban haciendo. Ahora, quiero recordarles que los alemanes tenían una tecnología que estaba unos 50, 100 años más adelantado que el resto del mundo y que ya habían unas máquinas alemanas volando por ahí. Y quizás el mismo gobierno lo quería tapar porque ya habían traído científicos alemanes y estaban trabajando dentro del programa espacial norteamericano y no querían que la gente supiera que pues la NASA que se organizaba en aquel tiempo la estaban corriendo nazis y que el proyecto espacial lo estaba corriendo nazis y que probablemente las naves que ellos estaban viendo por ahí, muchas de ellas podían ser naves nazis. Y el gobierno pues no quería que nadie supiera eso y estos pilotos no sabían del proyecto Paperclip. Eso era un proyecto clasificado. Y entonces estaban hablando hablando y dándole importancia al fenómeno. Y eso pues era algo bien peligroso para el gobierno porque el gobierno no quería que el público en general se enterara de que tenían nazis corriendo el programa. Que tengan buenas noches, vamos a acabar ya. Y gracias por oírme nuevamente. Pablo, buenas noches. Y Carlos, buenas noches. Y nos veremos la próxima vez. Gracias, Héctor. Pasen buenas noches y gracias, Pablo. Buenas noches y buenas noches a la audiencia de Paraterrestre. Seguimos con más. Buenas noches, amigos.